Salvamento Marítimo ha rescatado a estas 121 personas, entre ellas 10 mujeres, en un cayuco en aguas cercanas al Hierro. No será el único de este miércoles, porque en una hora se espera la llegada a Gran Canaria de 120 personas. Todo en una jornada en la que se cumplen 30 años de la llegada de la primera embarcación a Fuerteventura. Era el inicio de la conocida como Ruta Atlántica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa la visita de Pedro Sánchez a África con el repunte de la llegada de migrantes sobre la mesa. Hoy el presidente Nicolás Castellano se ha trasladado a Gambia. Sí, aquí en este puerto de Banjul, Pedro Sánchez ha iniciado su segunda etapa en esta gira por África Occidental, que tiene como destino final Senegal. Aquí en Gambia, en este puerto, se ha comprometido con el destacamento español de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a seguir colaborando con Gambia para el control del flujo migratorio. Hace ya 18 años que los equipos de la Guardia Civil intentan controlar la salida de cayucos hacia Canarias. El fenómeno migratorio no entiende de fronteras. Y por esa razón España apuesta por una política migratoria en la que participen todos los actores implicados y que fomente la colaboración con los países de origen y los países de tránsito, también de destino. Las duchas de las playas de Hoya del Pozo en Tel de Gran Canaria no tienen agua. El ayuntamiento la ha cortado debido, dicen, al uso excesivo. Algunos usuarios apuntan a los caravanistas cercanos, pero estos aseguran que tienen depósitos que rellenan regularmente. Pasé por aquí y dio como tres viajes cargando garrafas de agua, ¿no? Y a lo mejor no hacen un uso responsable. Me imagino yo que esto se ha desmadrado un poco. Hace tan solo 6 meses que se renovaron los charcos de Valleseco en Santa Cruz de Tenerife y ya presentan diversas deficiencias. Incluso tienen zonas precintadas. El ayuntamiento reclamará a la empresa porque la obra aún no está en garantía. Y hoy les vamos a hablar de una nueva profesión, la de influencers. Para poder vivir de ello es fundamental, por un lado, la constancia y por otro, tener una red sólida de seguidores. En Canarias hay pocos influencers que puedan vivir solo de las redes sociales, lo suelen compatibilizar con otro tipo de trabajos. Y en cuanto al tiempo, en los próximos días las nubes serán protagonistas e incluso nos podrán dejar algo de lluvia débil por el norte. Edgar Cedrés. Así es, Elena, buenas tardes. Nubosidad de tipo bajo que va a ser la protagonista en los próximos días y que incluso, como dices, mañana por la tarde ya nos podría dejar algunas lloviznas, principalmente en medianías del nordeste de Tenerife o por el norte de la isla de Gran Canaria. Para aquellos que quieran disfrutar del sol, lo más recomendable por el sur, también en Lanzarote y Fuerteventura, y con temperaturas bastante agradables. Todos los detalles, como siempre, luego en el espacio del tiempo. En estos momentos está activo el rescate de un segundo cayuco a 9 millas al sur del Hierro. Antes, 121 personas, entre ellas 10 mujeres, habían sido auxiliadas a bordo de otro cayuco que arribaba a la Restinga. 4 de los ocupantes han sido trasladados a un centro hospitalario. Y hasta ahora estamos muy pendientes de la llegada de otra embarcación al muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Fue localizada a 300 millas al sur de la isla. Tania Sánchez, ¿han llegado ya al muelle? Se espera que lleguen, Elena, sobre las 4 de la tarde. Son 120 las personas que están siendo trasladadas hasta aquí, hasta este muelle de Arguineguín. A bordo, en ese cayuco, hay 11 menores y también 56 mujeres. Fueron rescatados, como decías, a unas 300 millas del sur de Gran Canaria, lo que equivale a unos 600 kilómetros más o menos. Salieron de Nuachok, Mauritania, por lo que llevaban 2 días de navegación. Al rescate fue la Concepción Arenal, pero había muy mala marola de hasta 3 metros, por lo que tuvieron complicaciones en ese rescate, por lo que ha acudido el Miguel de Cervantes para poder remolcarla hasta aquí, hasta este muelle, y por eso se ha retrasado que lleguen hasta el muelle de Arguineguín. Se espera que lleguen a las 4 de la tarde. Estos rescates coinciden con el segundo día de viaje de Pedro Sánchez a África. Tras la visita de ayer a Mauritania, el presidente Nicolás Castellano se ha trasladado hoy a Gambia.
Sí, después de su paso por Nuakchot, Pedro Sánchez ha llegado aquí a este puerto de Banjul, en Gambia, para prometer que va a seguir el compromiso de España en ese control transfronterizo de esa ruta que lleva hacia Canarias. Aquí en una patrullera cedida por la Guardia Civil hace años, recordemos, la Guardia Civil lleva aquí desplegada desde el año 2006, se ha comprometido con el destacamento de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional a seguir aumentando las ayudas y el control para intentar frenar la salida de jóvenes gambianos con destino a España. Recordemos que Nuakchot anunció importantes acuerdos de migración circular que también está firmando en estos momentos en el Palacio Presidencial de Banjul. Pedro Sánchez espera que con esta gira activar mecanismos de entrada regular a España y evitar así que muchos de estos jóvenes se vean obligados a subir 30 años después a esas pateras o cayucos que tienen como destino el archipiélago canario. España y Gambia, dice Sánchez, son socios clave en materia de seguridad. En ese país africano, la Guardia Civil y la Policía Nacional colaboran en la vigilancia de las fronteras y la lucha contra la inmigración irregular. Es esencial para evitar la pérdida de vidas humanas y para conseguir una gestión del reto migratorio que sea segura, que sea ordenada y que sea regular. Esa migración ordenada a la que aspira Sánchez se va a materializar en un memorando que hoy se firma. Insiste el presidente en que este fenómeno no tiene fronteras. España apuesta por una política migratoria en la que participen todos los actores implicados y que fomente la colaboración con los países de origen y los países de tránsito, también de destino, porque solo así podremos hacer frente a un reto que es transnacional. Sánchez ha hablado de alcanzar más acuerdos con Gambia, también en materias como el comercio, el turismo, la educación. El futuro y la prosperidad de África, ha dicho, son intereses para España. Ha anunciado que nuestro país va a lanzar una nueva estrategia que pondrá el foco en este continente y sobre todo en el Sahel. En lo que vamos de 2024, más de 21.000 migrantes han llegado a España por acuerdos de migración circular, una iniciativa que financia la formación en los países de origen para conseguir un trabajo temporal en España y tras ese periodo volver a su país. Esto debe ser una iniciativa que a largo plazo y que debe ser comunitaria, debe ser europea. Seamos nosotros los que compitamos con la mafia y que esa persona no se dirija a la mafia porque encuentre un camino más seguro, transparente, previsible, legal y económico y sobre todo muy importante para saber que si esa persona una vez que llega aquí tiene un comportamiento inapropiado, digamos delictivo, a esa persona efectivamente sí se le va a poder devolver a su país. España ya cuenta con acuerdos de regulación y ordenación con 8 países, entre ellos Marruecos y Mauritania, pero también colabora con 12 países de África, Suramérica, Asia, con instrumentos puntuales. Abogamos por más y mejores vías de migración regular hacia los países. Están abocadas a un sector económico en España, que es el agrario, que no quiere decir que sea el único, pero sí es el principal. Según el Ministerio de Migraciones, serán necesarios más de 250.000 migrantes antes de 2050 para poner solución a la falta de mano de obra de nuestro país. En poco más de 2 horas está previsto que la delegación española aterrice en Senegal. Allí conocerán esta tarde los proyectos que el Instituto Cervantes, Pepe Naranjo, lleva a cabo en el país. Efectivamente, aproximadamente en unas 3 horas más o menos está previsto que Pedro Sánchez y toda su delegación lleguen aquí a Dakar, en donde van a firmar distintos acuerdos de colaboración con el gobierno de Senegal y además van a tratar de fomentar proyectos para la formación de jóvenes senegaleses que les den oportunidades y así no se suban a los cayucos que llegan hasta Canarias. Uno de esos proyectos es el proyecto Tierra Firme, financiado por el gobierno de Canarias y puesto en marcha por la Cámara de Comercio, empresarios españoles aquí en Senegal. Para mañana, además, está previsto que Pedro Sánchez se reúna con el primer ministro senegalés, con Ousmane Sonko, y con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, autoridades que llegaron al poder en el mes de marzo pasado y con las que quiere tener este primer contacto. La idea es frenar la inmigración irregular y avanzar en migración circular, por tanto legal, y formación de jóvenes senegaleses aquí para que puedan encontrar empleo. Germán Santana lleva décadas estudiando África. Su lectura de la situación actual es tajante. Se aplican políticas que están desde hace décadas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y hace que las reglas del juego a nivel comercial, a nivel de desarrollo industrial, sean muy desfavorables. África posee 1/3 de todas las reservas minerales del mundo, unos recursos muy suculentos para las potencias extranjeras. Nosotros desde los países occidentales les decimos, oye, yo
te voy a tener empobrecido, pero mantente ahí, no emigres, o por lo menos no migres por tu cuenta, sino cuando yo te llame. Entonces, las personas no se resignan a eso. Para este historiador, las injerencias externas condicionan muchos conflictos internos. En la parte subsahariana de África hay abiertos más de 35 conflictos armados. Para muchos, la única esperanza es huir. En los próximos años, en las próximas décadas, por muros muy altos que levante, por mucho control que haya, la migración va a seguir viniendo. Las reacciones a la gira africana del presidente Sánchez y su apuesta por la migración circular, May Navarro, no se han hecho esperar. Santiago Abascal, líder de Vox, lo califica como de promoción a la invasión en la que Gobierno y Partido Popular van de la mano, alentando además a los españoles a defenderse por sí mismos. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ve en este viaje un efecto llamado a la migración irregular, criticando que Sánchez realice el viaje para ofrecer y promocionar a España como país de destino en vez de combatir las mafias, asegurando además que toda aquella persona que quiera venir a nuestro país debería de hacerlo con un contrato de trabajo en origen y respetando nuestras leyes. Hoy los populares se han manifestado así en el Senado. Él está alentando la acogida o la recepción o las salidas de inmigrantes de esos países de origen, y Sánchez lo que tendría que hacer es ir a esos países de origen a luchar contra las mafias y a dar el apoyo. Todo esto tiene un riesgo, el hacer un efecto llamada. Y todo esto ocurre en el día en el que se cumplen 30 años de la llegada de la primera embarcación en esta ruta atlántica a Fuerteventura. María Asensio, 3 décadas después, se sigue pidiendo solidaridad entre administraciones. Sí, se ha insistido en la importancia del trabajo de las instituciones desde Europa y el Gobierno central en coordinación con Canarias para dar respuesta a la emergencia migratoria actual. Son reclamos que se han llevado a cabo en un acto de conmemoración de la llegada de la primera patera a Canarias hace ya 30 años. Son miles las personas que intentan enfrentar cada día la ruta atlántica, pero son muchos los que se quedan a mitad de camino. 30 años después, Canarias está igual de sola. Y lo que es peor, 30 años después, siguen miles de personas intentando llegar a un futuro mejor y desde luego arriesgando la vida de ellos y de sus hijos. Sí es posible que tanto el Gobierno de España como Europa centre la atención en la difícil situación que estamos viviendo en estas islas y que no podemos más. Hoy, 28 de agosto, se cumplen 3 décadas desde que se abriera esa ruta canaria. Fueron 2 pescadores procedentes del continente africano que huían de la presión y el maltrato policial. Guiados por la luz del faro de la Antallada, donde nos encontramos, consiguieron llegar a tierra en la playa de Las Salinas, en el municipio de Antigua, como decíamos, hace ya 30 años. Los ocupantes de la primera barcaza, que llegó a Fuerteventura en 1994, no lo sabían, pero se convirtieron en los primeros migrantes de lo que hoy conocemos como la Ruta Atlántica. Al principio lo que venía aquí era esos barcos de pesca, pero después empezaron a hacer por la noche pateras realmente con 3 tablas, sin pintar y sin nada, y llegaban aquí muy mal, muy mal. Cruz Roja y la Asociación Canaria del Pueblo Saharaui prestaban ayuda a aquellos que llegaban desde el continente africano. El garaje de Cruz Roja, pues allí poníamos colchones con paelleras para hacer de comer. A veces llegaban 2 pateras, una por Corralejo y otra por Gran Tarajal, de noche a las 3 de la mañana, gracias a un montón de voluntarios. Años marcados por la solidaridad. Saliendo, y uno de ellos, a mitad de camino entre el barco y la tienda, se cayó allí, se quedó y dijo: Tina. Y en aquel entonces ya Cruz Roja había montado una casa para acoger a mujeres que venían con niños pequeños. Entonces ya me acordé que había una chica que se llamaba Tina. Vino Tina con su niña. Cuando llegaron se abrazaron allí, todos nosotros nos retiramos y con las lágrimas los ojos, la Guardia Civil y todo el mundo. Fue algo muy emocionante. Las ONG reclaman más implicación de todas las administraciones. La solidaridad que se ha mostrado desde la sociedad canaria ha sido importante, pero reclamamos una actuación institucional tanto a nivel de la Unión Europea como del Estado español como de la comunidad autónoma.
Tras 30 años, asociaciones y colectivos de ayuda al migrante aseguran que no se ha avanzado en las infraestructuras de acogida. Un 13% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros. La mayoría trabaja en sectores como la construcción, hostelería y comercio. Hoy analizamos las nacionalidades más comunes en España y cuál es su aportación a nuestra economía. Rumanía, Marruecos, Colombia o Italia son las principales nacionalidades de ese 13% de trabajadores extranjeros en España. Este 13% está muy concentrado en sectores, digamos, poco cualificados, ¿no? Aportan mucha mano de obra en sectores como la construcción, como la hostelería, como el comercio. Un colectivo que apenas tiene participación en otros sectores con mayor valor añadido y mejor remunerados. Las razones radican en la falta de formación. Son jóvenes, no tienen mucha cualificación, entonces van a aquellos sectores en los cuales la cualificación de la mano de obra es más baja. A esto se le suma la discriminación que pueden llegar a sufrir durante los procesos selectivos. Sin embargo, su contribución a la economía nos beneficia a todos, porque al aumentar la base de cotizantes se sostiene mucho mejor el sistema de pensiones. Es fundamental que en una situación de baja natalidad como la que tenemos en España se incorpore personal, en este caso extranjero, que nos permitan sostener un sistema de pensiones a largo plazo. La previsión es que aumente el flujo migratorio y con ello los afiliados extranjeros que puedan compensar nuestra tasa de reposición casi nula. En Venezuela hoy están previstas concentraciones por todo el país en rechazo a la decisión del Supremo que valida el teórico triunfo de Maduro en las elecciones. Insiste en que el gobierno Lila Vanorio debe enseñar las actas de inmediato. Es así, la consigna de hoy es acta, mata, sentencia y nuevamente se le ha pedido a los ciudadanos que acudan con una copia impresa del acta correspondiente a su mesa de votación. Justamente estas son las pruebas en las que se basa la oposición para asegurar que el gobierno ha cometido un fraude. Y es que a un mes de las elecciones presidenciales el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar los resultados desglosados. El gobierno sostiene que el Tribunal Supremo de Justicia ya ha ratificado su triunfo y califica cualquier cuestionamiento de insurreccional o subversivo. Y esto conlleva más detenciones. Ayer Perkins Rocha, el principal colaborador de la líder opositora María Corina Machado, fue detenido, al igual que Félix Arroyo, un dirigente político del partido Acción Democrática. Rusia desestima atender al plan para alcanzar la paz que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo tener este martes. Desde el Kremlin asegura que no tienen la menor intención de escuchar la propuesta de Zelensky y que seguirán en guerra, o como lo denominan desde el gobierno ruso, realizando operaciones militares especiales. Al menos 9 palestinos eran asesinados la pasada noche en ataques del ejército israelí en las localidades de Jenin y Tubas, en Cisjordania. Según el ejército israelí, las muertes se han producido en el marco de una operación de lucha contra el terrorismo. Facciones palestinas temen que Israel esté intentando trasladar el conflicto de Gaza a Cisjordania. El Papa Francisco ha anunciado que el próximo día 2 de septiembre empezará una gira de 11 días por Asia y Oceanía. Se trata de su primer trayecto transoceánico de este año y también del más largo de su papado hasta el momento. El viaje se realiza pese a las dudas generadas por los 87 años del pontífice. En Tel de Gran Canaria han ardido 9 contenedores en un presunto acto vandálico. Los hechos ocurrían a primera hora de la mañana. Se estima que los daños alcancen los 13.000 euros. En Las Palmas de Gran Canaria, los bomberos tuvieron que intervenir en otro incendio de un contenedor en la calle Juan Rejón. La rápida actuación del personal del parque de la isleta evitó que afectara a los comercios próximos al incendio. En Tenerife, la policía ha detenido en una finca de Tegueste a 3 hombres que organizaban eventos en los que prometían mejorar la salud y el bienestar espiritual. Se les imputa un delito contra la salud pública porque en esos encuentros utilizaban sustancias que generaban alucinaciones. Este es el momento en el que los agentes irrumpen en el encuentro. La experiencia que publicitaban tenía que ver con trascender estados de conciencia. Las sustancias que proporcionaban los 3 detenidos son ilícitas y pueden incluso provocar la muerte. Prometían enriquecimiento espiritual. Son prácticas que proliferan y aumentan precisamente las inquietudes filosóficas, de aprendizaje. Palabras como terapia, formación, son el anzuelo. La mayoría de los grupos
sectarios lo que te van a cubrir es esas inquietudes que se van unidas a necesidades personales que no tienes cubiertas. El foco se pone siempre en las víctimas, pero en el pico de la pirámide está el líder que manipula por beneficio personal o económico. Todo lo que se consideran víctimas tienen un componente de confianza y de bondad. Aquí el problema es que hay personas que tienen ya claro la estrategia de manipulación. Y con un perfil muy definido nacen las sectas 3.0 que se aprovechan de la desesperanza de los más jóvenes. Mucha doctrina militar en la que tú te tienes que levantar muy temprano, olvidarte sobre todo de lo que te han dicho, de cómo es la vida. Actualmente hay identificadas unas 70 sectas o grupos de persuasión coercitiva en Canarias. El pasado viernes, un motorista de 65 años fallecía en Callao Salvaje, en el sur de Tenerife, víctima de un accidente de tráfico. Su familia denuncia que las infracciones las cometen muchas personas también cuando circulan por esta vía. Y le pasó por encima, le arrastró un par de metros y falleció en el acto. Es la viuda de Rudy Cambi, un varón de 65 años que fue arrollado el pasado viernes por un vehículo cuando realizaba presuntamente una maniobra prohibida en la TF47 del sur de Tenerife. Yo quiero denunciar esta situación porque esto pasó por, primero, imprudencia de un conductor y negligencia del cabildo, porque aquí hay una situación donde hay una urbanización y estas personas, para poder girar de manera segura, tienen que conducir 2 kilómetros más para allá, girar, volver 2 kilómetros para poder girar aquí. Afirma que cada día son muchos los coches que incumplen la normativa, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, por lo que pedirán la intervención del Cabildo para evitar un mayor número de muertes. Como Rudy, otro motorista perdió la vida por la misma causa en el lugar, un caso que está siendo investigado por el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Granadilla. En un barranco de Salinetas, en Tel de Gran Canaria, se están vertiendo aguas fecales. La cantidad de agua residual ya forma incluso charcos en una zona muy próxima al estacionamiento de autocaravanas en la zona. El Ayuntamiento de Telde y Cabildo estudian su procedencia. El olor del agua que está inundando parte del barranco de Silva aquí en Salinetas, Tel de la isla de Gran Canaria, nos lleva ineludiblemente a pensar en aguas fecales. Muy cerca de ese lugar se encuentra la potabilizadora, pero lo cierto es que ni el Ayuntamiento de Telde ni el Consejo Insular de Aguas dicen conocer la existencia de este problema. A esta hora estudian el origen de este residuo que sí es visible a simple vista y también olfativo para las personas que transitan por esta zona. Es una pena que encima está al lado del estacionamiento de Salinetas de autocaravana. Soy autocaravanista, a nosotros nos exigen, nos multan, nos persiguen por tirar agua en la vía pública y esto está permitido. En los últimos 4 meses, en los márgenes de las carreteras de Lanzarote, se han acumulado más de 200 toneladas de residuos y desechos vegetales. El personal de limpieza del Cabildo continúa recogiendo los escombros, así como la flora que invade la calzada y que supone un peligro para los conductores. Situación complicada la que atraviesa la comercialización del plátano de Canarias. Los desajustes entre la oferta y la demanda de las últimas 5 semanas han obligado a Asprocan a tomar medidas para evitar que los productores se endeuden. Precios bajos en el mercado y elevada producción, una mala combinación que ha provocado que los plataneros canarios se enfrenten a un difícil momento. Para estabilizar las explotaciones ya se aplican las medidas de gestión de crisis aprobadas por la Unión Europea cuando se dan estas circunstancias. Tratar de evitar de enviar a nuestro mercado tradicional más kilos de los que se pueden comercializar a un precio mínimo que no sea tremendamente ruinoso y las salidas para eso son tratar de exportar, banco de alimentos o la retirada. Desde Asprocan se pide a los operadores de distribución reducir los precios de venta al consumidor. Este año veníamos de unos meses muy buenos y dio lugar tal vez a que la gente incluso se precipitara un poco cortando. Todo hizo que en una época en que la demanda es inelástica, es decir, por mucho que baje el precio en verano no se va a consumir más en julio y agosto, y eso ha dado lugar a que si las cantidades son muy altas los precios se van al suelo. Los productores confían en que con la vuelta a la actividad en septiembre se recupere también la demanda del plátano de Canarias entre los consumidores.
La producción de la papa se ve, al igual que otras cosechas de la isla tinerfeña, gravemente perjudicada por las condiciones climatológicas, una situación que ha generado que la manufactura baje más del 50%. Por ello, gran parte de los beneficios de la venta van destinados al sistema de riego. Los agricultores buscan una rentabilidad y la rentabilidad cada vez es menor, entonces todo está condicionando para que los agricultores cada vez siembren menos. De 700.000 kilos a 250.000 son las cifras que recoge el sector en los últimos meses, condiciones que provocan que el producto local como la papa antigua de Canarias o la papa bonita se vea desfavorecida. Pues se está viendo bastante afectada por el tema de que se cultiva en las zonas altas de medianía, es una papa de secano y vive exclusivamente de las precipitaciones y de la humedad. La baja importación del año pasado, sumado a los problemas de cultivo en Inglaterra, ocasionó una insuficiencia que ahora perjudica la mercancía de la isla. Creyeron que nos íbamos a encontrar con el mismo escenario y traer más papa de importación, entonces esta papa coincidió en el mercado justo con la recogida nuestra y eso nos ha provocado problemas a la hora de comercializar la nuestra. Un escenario que está afectando de lleno al sector primario. En Gran Canaria, Playa del Inglés está de nuevo abierta al baño. El ayuntamiento había ordenado su cierre durante la tarde de ayer, Paco Sánchez, tras detectar la presencia del conocido como dragón azul. Efectivamente, esa es la noticia hasta ahora, que se ha reabierto al baño la Playa del Inglés después de que en la tarde de ayer se detectaran algunas picaduras en algunos bañistas realizadas por el dragón azul. Recordemos que la picadura del dragón azul es muy similar a la de la medusa, porque se trata de un organismo que se alimenta, entre otras cosas, de medusas, y cuando ha comido medusa, si entra en contacto con la carne humana, genera un tipo de reacción muy similar al de la medusa. Esos casos se producían ayer por la tarde. Esta mañana se realizaban las pruebas pertinentes aquí en Playa del Inglés, también en Maspalomas, en Meloneras, en San Agustín y en El Beril. En todas ellas el resultado era el deseable, no hay presencia de dragón azul, así que todo aquel que quiera aprovechar el día de playa y darse un baño en Playa del Inglés, ahora mismo es libre de hacerlo con total tranquilidad. Se hicieron revisiones de primera hora de la mañana, luego se continuaron ya al amanecer y ya pues prácticamente 9:30 y se verificaron que prácticamente no había absolutamente nada. Eso no significa que aparezca alguno, alguna picadura, alguna medusa, pero bueno, eso es una cuestión normal de la playa. En Tel de Gran Canaria, el ayuntamiento ha decidido cortar el agua de la ducha en una de sus playas. Aseguran que el consumo que se ha detectado es excesivo en comparación con otras playas del litoral. Sin agua, así se han encontrado los usuarios de la playa de Hoya del Pozo. Las duchas del ayuntamiento ha decidido restringir su uso debido a un consumo excesivo. El contador que más agua consume de toda la costa de Telde. Por lo tanto, algo está pasando, un consumo inusual, alguna práctica fuera de lo común, más allá de los usuarios de la playa. Y los usuarios aplauden la decisión, pero señalan directamente a este asentamiento de casetas y caravanas como responsables del elevado consumo. Sobre todo con el tema de las caravanas y furgones que están por ahí aparcados y a lo mejor no hacen un uso responsable. Yo creo que es una buena medida. Me imagino yo que esto se ha desmadrado un poco. Pasé por aquí y dio como tres viajes cargando garrafas de agua. Los residentes en este camping se defienden. Nosotros tenemos bidones y vienen aquí los camiones a cargar agua cada 20 días o cada 30 días. No sabemos ni siquiera por qué están cortando el agua a los usuarios, que en realidad es una playa pública. El consistorio espera lograr que con esta medida se replantee un uso responsable del agua. La playa de Los Patos en la Orotava, Tenerife, lleva cerrada todo el verano. Un espacio natural protegido en el que no se garantiza, Lorena Rodríguez, las medidas de seguridad por los desprendimientos. Los técnicos municipales aseguran que la playa de Los Patos sigue siendo una zona de baño inestable, tanto por la inseguridad de la escalera de acceso como por el riesgo de futuros desprendimientos. En los últimos meses se han realizado obras de emergencia, pero explican que lo que hace falta es un informe exhaustivo para aplicar soluciones a largo plazo. Así luce la playa de Los Patos en la Orotava desde diciembre del año pasado. Hace unos meses se retiraron aquellas rocas sueltas con el fin de mejorar la seguridad, pero la situación continúa preocupando. Aparecen unas grietas verticales en el acantilado muy importante que, en palabras de los técnicos, está inestable.
y que se pueden producir nuevos desprendimientos en cualquier momento. Un panorama que se repite en otras playas como la de Masca, donde el proceso natural de erosión no avala la protección de los bañistas ni surfistas que quieren visitarlas. Son procesos naturales, geológicos, pero que, claro, ponen en peligro la vida de las personas y tenemos que ser consecuentes del entorno donde nos estamos situando. Por ello han encargado un estudio geológico con el fin de valorar las posibles soluciones sin que éstas deterioren la imagen de la playa. Desde el ayuntamiento aseguran que lo que no quieren es coger todo el acantilado y llenarlo de mallas metálicas, pues nos habremos cargado el espacio natural para que bajemos a la playa. Una vez salgan los resultados de ese estudio se tomarán medidas, pero por el momento no existe previsión para la reapertura de la playa. Sin apenas zonas de sombra, un lugar en el que comprar agua o un muro de hormigón que tapa las vistas al mar. También vallas que ya están agujereadas son algunas de las deficiencias que 8 asociaciones han notificado al Ayuntamiento de Santa Cruz y que además ya han ocasionado problemas a los bañistas. Un tarimado de madera por falta de mantenimiento, uno de un menor, una rotura, una fractura de un dedo de un pie. Basta con sentarse a observar, podemos ver precintos en muchas zonas de los charcos de Valle Seco. Pues está efecto barandilla que están desprendidas, muchos cortes en la mano que han habido y ellos están atendiendo continuamente. Desde el ayuntamiento consideran que todavía hay margen para solucionar defectos de la obra. Hay algunas cuestiones que hemos manifestado a la autoridad portuaria porque la obra todavía está en garantía, que entendemos se deben corregir. A la par que achacan algunas deficiencias al vandalismo, por eso piden cuidar de unas instalaciones que se inauguraron hace solo 6 meses para que todos las disfrutemos. Hoy se han reanudado los trabajos previos de la mejora del falso túnel de Pie de Vascos en El Hierro. Se trata de una infraestructura necesaria para proteger a los usuarios de la vía de los frecuentes desprendimientos que se producen en la zona. La obra se realizará por tramos, evitando el cierre total de la vía y comenzará el próximo 2 de septiembre. 188 familias podrán optar a viviendas sociales a través del programa Activa Suelo del Cabildo de Tenerife. Se trata de ayudas a ayuntamientos para la compra o construcción de viviendas en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Por otra parte, la isla contará con un sistema inteligente de gestión de emergencias que valorará riesgos sísmicos, hídricos, volcánicos, meteorológicos y de incendio forestal. Las primeras actuaciones se harán en la Torre de Vigilancia de los Topos en Vilaflor. Una cámara doble, que de manera que se detectan los focos de calor y también la detección de humo, una sensorización 360 que nos permite saber todas las estaciones, las indicaciones de estas estaciones, tanto humedad del suelo, meteorológica, niveles de agua en los estanques. Cambiamos de asunto. El aumento de las temperaturas y una población más envejecida entre los factores que han provocado miles de muertes por el calor en los últimos años. La prevención es, Isaac Tacoronte, la principal recomendación. Las recomendaciones son siempre las mismas: beber mucha más agua, no exponerse al sol en las horas de mayor intensidad y sobre todo no realizar trabajos ni ejercicio al aire libre. Sin embargo, una población cada vez más envejecida y unos planes de prevención no actualizados han provocado miles de muertes en Europa por golpes de calor, sobre todo a partir de 2003. Se espera que esas cifras se tripliquen antes de que finalice el siglo. El cambio climático y el envejecimiento de la población son dos ingredientes que desde el año 2003 han sido responsables de miles de muertes por el aumento de temperaturas, especialmente afectados los países del sur de Europa. La solución: planes sanitarios de prevención. Pero definitivamente tenemos un agravante con las temperaturas promedio mucho más elevadas, combinado con ese aumento de población y combinado con que no tomamos las medidas necesarias para contrarrestar el posible efecto deletérea del calor. Buena parte del efecto positivo que podamos tener para reducir las muertes por olas de calor, por golpes de calor en las olas de calor, tiene que ver con la pedagogía social, con la educación sanitaria y con la toma de medidas preventivas. Las poblaciones más pobres están menos protegidas, tienen menos condiciones, por supuesto, de aire acondicionado o de ventilación, tienen condiciones de vivienda urbana
muy precaria. Mayor prevención y toma de conciencia sobre los riesgos de los golpes de calor y que pasan por una correcta hidratación, limitar los trabajos al aire libre y, en el caso de España, los expertos recomiendan además actualizar los planes de acción por el aumento de edad media de la población. Conocer lo que sienten las personas a través de sus emociones. Es lo que busca la campaña Palabras que rompen fronteras a través de la inteligencia artificial. La Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia pretende fomentar la comunicación entre pacientes de cáncer y sus familiares en un momento tan duro. Cómo comunicar sentimientos cuando estás enfermo o cómo transmitir lo que sientes a alguien que quieres y sufre una enfermedad. De esto trata la campaña Palabras que rompen barreras, ayudan a expresar emociones mediante la inteligencia artificial. La parte física está muy cubierta por sus profesionales sanitarios, pero pensamos que la parte emocional quizás sea la parte más olvidada. Hemos detectado que muchos pacientes se sienten solos y muchos familiares y amigos no saben ni cómo acompañarlos ni cómo traducir a palabras aquello que sienten. La campaña emplea un programa de reconocimiento facial que analiza las expresiones de los seres queridos de los pacientes con cáncer. Las áreas del cerebro que controlan las expresiones faciales de las emociones y el lenguaje están íntimamente interconectadas, indicando que las expresiones faciales son un lenguaje en sí mismo. Se recaba toda esa información no verbal, se cruzan los datos y se transcribe lo analizado en unas cartas que leen los mismos familiares a la persona enferma de cáncer. Desde la asociación insisten en la necesidad de exteriorizar las emociones y divulgar en qué consiste la leucemia linfolítica crónica. El alquiler vacacional continúa al alza en Canarias. Actualmente hay registradas, Marina Sarmiento, casi 61.000 viviendas vacacionales en el archipiélago. Registradas hay 60.909 viviendas vacacionales. Hace apenas 2 años eran 38.600, unas cifras que no solo implican un aumento del 57%, sino también que ahora suponen casi el 40% de la oferta alojativa del archipiélago. Una declaración responsable y cumplir unas pocas características básicas son los requisitos mínimos para poner una vivienda en explotación turística. Un equipamiento mínimo que, por ejemplo, no incluye una nevera en la cocina. Hay una facilidad muy grande con respecto a hoteles y apartamentos que si tienen que pasar al final por un ingeniero, presentar un proyecto, pagar tasa. La declaración responsable apenas te pide identificar a la persona propietaria o explotadora, localizar la vivienda y exponer sus características, el número de alta del impuesto sobre actividades económicas, un teléfono de atención a usuarios y que no exista una prohibición expresa por parte de la comunidad de vecinos. Pero no hay nadie ahora mismo que venga a inspeccionar que esos requisitos que tú dices que cumple son ciertos. En cuestión de minutos obtienes la licencia para explotar la vivienda como vivienda vacacional. La media de altas diarias el año pasado eran de 50 viviendas vacacionales, pues ahora ha pasado a 70. Esto después de que el Gobierno de Canarias presentara el anteproyecto de ley que pretende regular la actividad de los pisos turísticos, un texto que será modificado a principios de septiembre y que luego se presentará al Parlamento. El asesor denuncia además: hay poco control por la Agencia Tributaria Canaria, la gente es consciente de ello y se aprovecha. Solo declaran ingresos a nivel estatal, pero no a la Agencia Tributaria Canaria, una actividad lucrativa para la que piden más control. Vivir de las redes sociales, de crear contenido o enseñar un estilo de vida, se ha convertido en algo cada vez más usual. Constancia y tener una red sólida de seguidores son requisitos imprescindibles para poder vivir de lo que hasta hace poco era solo una afición. Los influencers o creadores de contenidos deben mirar constantemente el número de seguidores que tienen en las distintas redes sociales, ya que de eso dependen los contratos con empresas. A partir de los 3.000 seguidores ya se empiezan a hacer colaboraciones, pero los elegidos y que viven únicamente desde trabajo en Canarias son muy pocos. En Canarias es poquito. La verdad es que en Canarias hay pocos influencers que puedan vivir solo de las redes sociales. Lo suelen compatibilizar con otro tipo de trabajos. El nanoinfluencer empieza realmente en 3.000 seguidores, de 3.000 a 10.000, el micro es de 10 a 30.000 seguidores, y eso es una trancha que le interesa mucho tanto a las instituciones como a las empresas porque están geolocalizados en Canarias. Después de las oportunidades que he tenido también en televisión, en reality, pues me he abierto un huequito en las redes sociales y sobre todo crear contenido para todas esas empresas que lo necesitan. Ahora mismo yo personalmente vivo de ello, es bastante difícil, pero es cierto que aquí en Canarias soy embajador de varias marcas
Dependiendo de la red social cambia también la edad de estos influencers, iniciándose más temprano en TikTok desde los 14 años. Constancia y dedicación, dos claves para profesionalizar una afición o un estilo de vida. La Dirección General de Diversidad pone en marcha un proyecto itinerante destinado a los mayores de Canarias para impulsar la diversidad. A través de la narración de cuentos se impulsa la comunicación en torno a la diversidad LGTBI en las familias. Una iniciativa que arranca en el municipio gomero de Vallehermoso. Dar herramientas a las personas mayores del entorno en las familias, a los abuelos, a las abuelas, a las familias, a los padres, a las madres, nos da una garantía de futuro, nos da una garantía sin duda de no tener rechazo hacia la LGBTfobia, de no tener esa mirada puesta en el rechazo, sino tenerla en la aceptación. Y Armando, vamos con un adelanto de los deportes. Tenemos partido del Costa Deje, un gol de Pedri y ruedas de prensa de Las Palmas y Tenerife. Eso es, hoy veremos enseguida ese gol de Pedri, triunfo del Barça anoche, pero es que mañana juega ya la Unión Deportiva Las Palmas, ese partidazo frente al Real Madrid. Hoy hemos escuchado a ambos técnicos, Luis Carrión, Carlo Ancelotti, para un partido previo a un partido que, bueno, tiene prácticamente agotadas todas las entradas. En el Tenerife hemos escuchado a Rubén Alves, el jugador que debutó el pasado fin de semana. Han reconocido que el ambiente está enrarecido dentro del club y que a ellos les llega y que debería hacerse mejor. También ha dicho que espera que haya incluso más unión entre la afición y el club. Y más fútbol porque el Costa Deje Tenerife viajaba hoy a la península, jugará su primer partido de pretemporada, lo veremos aquí en Televisión Canaria, en su gira peninsular, se enfrentará a Madrid Club de Fútbol, 6 de la tarde es la cita, lo veremos aquí, en esta casa. Gracias Armando, pues enseguida los deportes. Hoy nos despedimos recordando la llegada de la primera patera a Canarias. Son imágenes las que van a ver de 15 fotoperiodistas que han retratado el drama de la migración a lo largo de todos estos años. La muestra se encuentra disponible en el Faro de la Antallada en Fuerteventura. Terminamos. Que pasen buena tarde. Hasta mañana.